Buenos días, vamos a hablar de mineralogía, lo que viene siendo la física, la química y la óptica de la mineralogía. Las propiedades físicas de los minerales son el resultado directo de sus características químicas y estructurales. Ejemplo de ello son el color, el brillo, la dureza, entre otras cosas. Otra característica que diferencia a los minerales es que se rompen y se dividen de manera distinta. Unos se separan en láminas planas, como la mica, y otros se rajan en cristales compactos, como la calcita, o bien se quiebran en superficies onduladas, como el pedernal o como algunos otros minerales. El color es una de las principales propiedades de los minerales, ya que es la más fácilmente observable. Sirve como un criterio distintivo, ya que muchos minerales poseen un color característico. A los que tienen un color constante se les llama idiocromáticos y a los que tienen colores que varían mucho se les llaman alocromáticos. En el caso de estos últimos, las variaciones se deben a la presencia de pigmentos, inclusiones y otras impurezas. Tal es el caso del cuarzo, que el cuarzo por sí solo tiene un color transparente o blanco, pero al combinarse con otros materiales da tonos rosas, da tonos azules o tonos amarillos, tonos ahumados y pues viene siendo por la contaminación del mismo cuarzo. En esta lámina tenemos algunos ejemplos de materiales idiocromáticos, eh, donde podemos observar que el color de ellos es constante, ya que es una propiedad inherente al mineral. Tienen algún constituyente que tiene su propio agente de pigmentación, y como ejemplos vamos a poner la malaquita, que es en tono verde, la azurita, que tiene sus tonos azules, la pirita, que tiene sus tonos amarillos, y la magnetita, que tiene unos tonos grises oscuros. Los minerales halocromáticos, como lo comentaba hace un momento, pueden ser como las variedades de cuarzo, las variedades de agata, y, y hay bastantes tipos de minerales que se combinan, se contaminan eh, por su por su formación, a la hora de que se forman, entonces tienen varias tonalidades de colores. Eh, Cuando no son puros, el color lo toman de algunos otros minerales o de algunas impurezas. En las partículas submicroscópicas o por las inclusiones de otros minerales coloreados. Aquí podemos ver dos variedades de cuarzo o tres variedades de cuarzo, uno con un color pues va tendiendo como a morado, otro como tendiendo a ámbar y otro como tendiendo a gris. Y tenemos dos agatas también, una en color rosa y una en color azul. Otra de las características físicas viene estando dada por la dureza, y se le llama dureza a la resistencia ofrecida a un mineral a la abrasión o al raspado. Es bastante importante reconocerlo rápido, eh, por, por esta propiedad física, pues hay una escala que, donde fácilmente se pueden identificar. La dureza se indica de manera relativa por la escala de Mohs, donde se comprenden los 10 minerales dispuestos en orden de menor a mayor, según su dureza. Para determinar la dureza de un mineral, el rasguño debe ser bastante corto, es un rasguño muy pequeño de máximo 6 milímetros, y la determinación de la dureza se simplifica y ejemplifica eh, por una tablita que vamos a ver en la siguiente lámina, usando una uña, una moneda de cobre, una navaja, un trozo de vidrio, una lámina de acero, y hay específicamente unos lápices para también hacer las pruebas.
Aquí vemos la escala de Mohs, y en la escala de Mohs tenemos del más blandito, que es el número 1 y es el mineral talco, al más duro, que viene siendo el diamante. Y pues dentro de ese rango, el más suave, que viene siendo el talco, después el yeso, después la calcita, la florita, el apatito, el feldespato, el cuarzo, el topacio, el corindón y por último el diamante. Para la determinación de la dureza aproximada se puede usar esta escala simplificada. Con la uña, por ejemplo, hasta el 2.5 se pueden marcar, lo que incluiría el talco, el yeso y la calcita ya con algo de dificultad. Eh, para marcar la calcita, por ejemplo, que es hasta el número 3, con una moneda de cobre sería posible, pero ya con la uña no. Con una hoja de navaja podríamos rayar hasta lo que viene siendo la florita y el apatito. Con un cristal pudiéramos también llegar hasta el apatito sin poder llegar al feldespato. Con una lámina de acero ya podríamos rayar o marcar eh, hasta el feldespato y el cuarzo. Estos lápices son lápices especiales, eh, con los que se puede también hacer el rayado, pero normalmente su uso viene siendo para las gemas bastas. Estos, estos lápices están provistos de fragmentos de minerales de prueba, los cuales tienen forma de cono, que viene siendo como una punta en el lápiz, y van montados en los extremos. Un estuche de 4 lápices tiene los siguientes 7 minerales de prueba: el feldespato, que era el número 6, el cuarzo el 7, el zircón, que va al 7 y medio, el topacio el 8, crisoberilo el 8 y medio, corindón 9 y el diamante, como último, el número 10. Otra característica física de los minerales viene siendo el brillo. El brillo es la apariencia de una superficie de un mineral cuando se refleja la luz en él. El brillo está en función de la transparencia, de la refractividad y estructura de un mineral. Existen dos tipos principales: el metálico y el no metálico. Cuando el brillo no es de estos dos tipos, se llama metaloide o submetálico. Bueno, ahí quedan entre los dos. Bueno, aquí vamos a ver los tipos de brillo y tenemos el brillo metálico, que lo contienen los minerales de apariencia metálica. Las sustancias que tienen este tipo de brillo son opacas o casi opacas, muy pesadas y reflejan completamente la luz. Ahora, el brillo no metálico puede ser, por ejemplo, el brillo vítreo, que se refiere precisamente a la transparencia de los materiales, y es como el caso del cuarzo o de la turmalina. El adamantino, que es sumamente brillante y con un elevado índice de refracción, como el diamante. El brillo resinoso, que se refiere a una apariencia de resina, como las artesanías o las cosas que se hacen así, como tales son como los minerales el azufre o blenda. Hay un brillo también no metálico del tipo graso, que parece como si estuviera aceitada una superficie. Eh, Tal es el caso de la nefelina. También hay un brillo no metálico del tipo nacarado, y que es similar al brillo de una madreperla, como el talco, y pues como su nombre lo indica, como las conchas nácar. Hay un brillo sedoso, que es similar a la seda, de ahí viene el nombre, y es el resultado de una estructura fibrosa. Se puede observar el yeso fibroso y en asbestos. Hay un brillo mate, o bueno, no sé si se le puede decir brillo, pero en realidad es un no brillo, y viene siendo
para materiales terrosos como es el caulín o alguna piedra talco de ese tipo que son como muy porosos y por lo tanto son mate. Otra característica viene estando dado por una característica física que se llama raya. Y le llamamos raya al color del polvo fino de un mineral. Eh, Suele ser constante, se determina por corte, limado o rasguño. El método más corriente y satisfactorio es frotar el mineral sobre una pieza de porcelana blanca sin brillo, llamada biscuit, para determinar su color. Una raya de longitud de una cuarta de pulgada, que vienen siendo los mismos 6 milímetros que se hace en la otra prueba, es suficiente. Y la facilidad o dificultad con que se puede obtener esta con la lámina es índice de la dureza del mineral. Por eso la lámina de biscuit no puede ser empleada con minerales de una dureza de 7 o más. Obviamente es más duro el material, pues lo que rayaría sería el, el de muestra, ¿no? O con el que se pretende sacar la muestra. Son más duros que esa lámina. Eh, Otra característica es su fractura. Se refiere a las características de la superficie obtenida cuando las sustancias cristalinas se rompen en direcciones distintas de una exfoliación o una partición. Hablábamos hace rato de que los materiales tienen distinto tipo de romperse o diferente forma de romperse. Cuando se hace de forma laminar, pues bueno, tiene una exfoliación, pero la partición es en el sentido contrario. Eh, Proporcionan superficies de fractura muy fáciles. Eh, Otro caso son las sustancias amorfas, las cuales al estar extensas de exfoliación siempre presentan superficies de fractura cuando se les golpea con un martillo. Entonces, ahí es de la forma de romperse, si tienen fibras o si no tienen fibras o si realizan algún patrón. Hay ciertos minerales que al fracturarse forman patrones perfectos o muy específicos en alguna forma, ¿no? Digamos algún hexágono, algún octágono, porque son características de esos minerales. Aquí vamos a ver algunos de los tipos de fracturas que existen. Concoidea, que las superficies se curvan y toman una forma de concha. A veces, por ejemplo, el cristal común, el vidrio común, al golpearse se hace ese tipo de fractura, como una concha, como un vidrio golpeado, así, sin que se llegue a romper toda la pieza. Otro tipo de fractura es la lisa. Esta es decir que son aproximadamente planas. También tenemos las fracturas irregulares que son más desiguales. También tenemos la fractura atajo, que vendrían siendo las superficies que tienen muchos puntos agudos y son vastas e irregulares, como el cobre. Una lámina de cobre, una pieza de cobre al romperse, pues toma para cualquier lado. Pero a partir de sus puntos más delgados. También tenemos la fractura astillosa, que viene siendo si, si un mineral como la pectolita o también el cuarzo es roto o fracturado, pues va a dejar puntas, astillas. Y tenemos la fractura terrosa, que viene siendo como si rompiéramos un gis de los que se utilizaban, pues va a tener un tipo de fractura que va a aventar polvito y pues va a ser terrosa. Como ejemplo de esto tenemos el mineral caulín, la tiza, la bauxita. Otra característica física de los minerales viene siendo el hábito. Eh, bueno, aquí lo que tenemos que ver es que se refiere a hábito porque habitualmente se encuentran en cierto estado.
Por ejemplo, el cuarzo se presenta frecuentemente como buenos cristales, pero varios se encuentran en masas que no tienen forma o que no están tan cristalinos y también siguen siendo cuarzos. Eh, También por lo que comentábamos hace rato, si están muy contaminados o no, no es que sea una contaminación, sino simplemente que tengan más elementos de este tipo, pues bueno, así se van a encontrar, ¿no? Entre los cristales y sus agregados. El contraste es una característica física de los minerales y se le llama al brillo variable que tiene en, en forma de olas, que tienen como una estructura fibrosa. Como el mineral yeso tiene una variedad que está muy satinada y que tiene este tipo de contraste. Hay otros, el ojo de gato y variedades de cuarzo también tienen esta propiedad. Al ser cortados con una superficie convexa y pues se utilizan como gemas, ¿no? Hay No puedo ejemplificarlo mucho porque no conozco alguno en específico, pero a mí me parece que pudieran ser como las piedras de obsidiana, las piedras de jade, las piedras incluso hasta los zafiros también, que tienen este tipo de contrastes, pues, como su nombre lo indica. El asterismo es es una propiedad física que tienen los zafiros, los rubíes naturales, y se presenta como un efecto de luz semejante a estrellas cuando se miran con la luz reflejada. Nosotros sabemos que las personas que se dedican a la joyería, eh, pues ponen un lente, observan la piedra y pueden saber si es una piedra auténtica por su brillo. Eh, por el brillo que refleja la luz, porque no es un reflejo como espejo, ¿no? Ni como vidrio. Es una luz que da como estelar, por así decirlo, por eso se llama asterismo. Eh, y bueno, este efecto se ve en la flogopita. Otra de las características físicas se refiere a la transparencia o diafanidad. Eh, y esta es la propiedad que tiene un mineral para transmitir luz, por lo que al igual que el color y el brillo se aprecia a simple vista. Todos los minerales que se observan en los grandes cristales se dividen según el grado de transparencia en tres grupos. El primero es transparentes, semitransparentes y los opacos. Bueno, la característica de exfoliación es la propiedad por la que muchos minerales se rajan o se separan en largos de planos definidos, lo que hablábamos hace rato, son como capas. Entonces, no solo es de que se rompan o se quiebren, sino que al ser laminar se separen. Y se separan pues al filo del... Como es una separación, se le llama exfoliación. También se puede determinar observando el contorno superficial de las muestras. Pues se le van a ver como orillitas, ¿no? Como si estuviera hecho por capitas y tal vez en los bordes vamos a encontrar esas capitas así. Las vamos a ver. Se observan más en las superficies cristalizadas que en las sustancias amorfas. Por ejemplo, en un mineral de los suaves, como viene siendo el yeso, como viene siendo las calizas, no se van a encontrar como ese tipo de estructuras. La calcita sí tiene una exfoliación romboédrica perfecta. Algunas son imperfectas y como ejemplo estamos poniendo esa. Otra de las características es la tenacidad.
y con este nombre se denomina al comportamiento de los minerales cuando se les intenta romper, golpear o aplastar. Eh, las clases de tenacidad más importantes vienen siendo su fragilidad, que se refiere a que se rompe o se hace polvo con facilidad y no se puede cortar en láminas. Sectil significa que se puede cortar y forma virutas que se desmenuzan al golpearlos, como el yeso. La maleabilidad dice que pueden machacarse y da lugar a láminas, y pues eso lo podemos ver como en la joyería, con oro, plata, el cobre, eh, que se pueden hacer láminas muy delgadas al aplastar el mismo material. La ductilidad, esta se refiere a la propiedad con la que se puede alargar el, el material para hacer hilos, ¿no? Como el cobre, la plata, el aluminio, los materiales que normalmente se utilizan en la industria eléctrica. La flexibilidad habla de las finas capas que un mineral se puede curvar sin llegar a romperse. Y la propiedad también que tiene a que cuando se quita la presión se vuelva a volver a su forma original. La elasticidad habla de las finas capas que pueden llegar cuando se quita la presión. El gusto es una propiedad de, bueno, es el sentido del gusto, pero es como a lo que saben algunos de los minerales con los que se pueden reconocer. Y podemos tener algunos ejemplos como un sabor alcalino, que es como el sabor del carbonato, eh, el sulfato, que tiene un sabor astringente. Habrá algunos tipos de sales que saben amargas, algunas que tienen un sabor a fresco, como es el caso del nitrato de sodio o el nitrato de potasio. Hay un gusto metálico, pues alguna vez hemos olido las monedas que tienen un aroma característico. Ese mismo sabor metálico también puede encontrarse en muchos de los minerales, realmente en los metales. Eh, Algunos tienen un gusto picante, como el cloruro de amonio, que viene siendo prácticamente lo que viene siendo como el chile. Algunos tienen algún tipo de salinidad, como el cloruro de sodio. Pues el cloruro de sodio es la sal común que comemos, si acaso aditivada con yodo. Y también hay de gusto agrio, como el ácido sulfúrico, eh, o el ácido cítrico, pero bueno, estamos hablando de los minerales, entonces sí tienen algún sabor agrio. No es una propiedad de mucha importancia, pero sí puede servirnos para decir, bueno, esto sabe así, pues debe ser de este grupo, ¿no? El olor, el olor también es una de las características físicas. Hay olores arcillosos, hay bituminosos, que son como los que huelen a cosas orgánicas, y pues se pueden como golpear y van a desprender un olor, y tenemos como muestra un asfalto. Hay un olor fétido, que son como el olor a los huevos podridos, o el olor a azufre, que tiene un aroma característico echado a perder. También tenemos el olor a ajo, que por ejemplo emanan el olor de los vapores que producen al calentar ciertos materiales, como el arsénico. Al calentarse tiene un olor a ajo. De hecho se llama olor arsenical o aliasio. También hay un olor a rábanos picantes, como en estado de descomposición, pero también como en chilosito, por ejemplo al calentar el selenio, y pues ahí aparece. Y el olor sulfuroso, que viene siendo el olor del dióxido de azufre, que el olor a azufre es bastante característico. Eh, Tiene un olor feo, pero muy característico. O sea, es como
No se podría decir indescriptible porque huele a azufre, eso es lo característico. También tenemos el tacto, es una característica física de los minerales. Bueno, hay minerales que se sienten fríos. Normalmente los metales que son buenos conductores de calor, pues se sienten fríos al tacto, como el cobre, la plata y algunas gemas. Hay los que tienen el tacto grasiento jabonoso y se sienten como resbaladizos. Como un gis, por ejemplo, pues se siente como resbaladizo siempre. Hay algunos que tienen un tacto tosco y se habla como del mineral tiza, que se siente como, pues sí, como rasposo. Y hay suaves, ¿no? También como la cepiolita, lo va a sentir como, pues algo muy, muy suavecito. El peso específico, bueno, esta característica es pues como ya de las más fuertes para determinar un material si es un material. Por ejemplo, en la antigüedad cuando se usaba la alquimia para llegar a convertir algún material en oro, pues bueno, hay oros muy parecidos o imitaciones de oro muy parecidas al oro, simplemente que a veces pues no alcanzaban por ejemplo, el peso específico del oro, o sea, eh, cada, cada elemento pues tiene un peso específico, entonces había algunos que se parecen mucho, pero por ser más pesado, por ser más ligero, se puede identificar que no es de cierto material. Eh, es muy importante porque es irrefutable cuando un mineral es encontrado para distinguirlo. Especialmente en los cristales finos o en las piedras preciosas. Por ejemplo, un diamante tiene un peso específico, incluso dos, porque uno es el peso normal, el peso específico, y otro el quilataje. Mm, pero sí es bastante importante. El magnetismo, estamos hablando de la propiedad de los minerales a ser atraídos por un imán. Y de aquí podemos decir que hay minerales diamagnéticos, que son los que no presentan magnetismo y no pueden ser magnetizados, como el cobre. Ese es el material cobre, pues si se le pega un imán, pues no va a ser atraído y tampoco va a ser magnetizado. Hay unos minerales paramagnéticos que pueden ser magnetizados, pero levemente, como es el caso de la pirita. Si es sometido a un campo magnético, va a absorberla un poco y se va a magnetizar. Al hierro también, por eso tenemos como el caso de las agujas que al ponerse en un corcho van a apuntar al norte, es porque agarran un poco de magnetismo. Y hay otros materiales que son ferromagnéticos que vienen siendo como la magnetita, se llama magnetita precisamente por sus características magnéticas, y la pirrotina. También hablamos de la luminiscencia, es una característica de algunos minerales. Y bueno, aquí tenemos pues como una característica del uranio. eh, el uranio que es radioactivo y una de sus formas de emitir radiación, de su más baja radiación, pues viene siendo emitiendo luz. Incluso en algún momento fueron utilizados en las manecillas de los relojes y al oscurecerse irradiaban luz. Eh, hay varios materiales, el fósforo, el flúor, y todos tienen algún grado de luminiscencia y algunos también son bastante característicos. Eh, eléctricamente hablando, en la propiedad de electricidad, hay, bueno, hay minerales que son conductores, hay unos que son no conductores y hay semiconductores que normalmente son los más cotizados ahorita por, por las empresas que se dedican a la tecnología. También hay materiales piroeléctricos
que obtienen cargas eléctricas después de un cambio de temperatura. Hay la característica de piezoelectricidad, que son minerales que sometidos a alguna presión producen cargas eléctricas, eh, y suele suceder en los ejes de simetría de los materiales. Entonces son sometidos a presión y generan, generan electricidad. Eh, el cuarzo, por ejemplo, es un mineral piezoeléctrico, ya que las secciones o láminas delgadas de cuarzo propiamente orientadas se utilizan para el control de frecuencia y longitud de onda en aparatos electrónicos o de radio. La ferrita también, la ferrita es un material muy especial, que de hecho de ese material están hechos la mayoría de los sintonizadores de radio. Es una barra de ferrita dentro de una bobina que al ajustarse a cierta altura emite o recibe en diferente frecuencia. La radioactividad es una propiedad física de los minerales. Um, Todos los materiales emiten radiación, algunos de forma más agresiva que otros, algunos más rápido, algunos producen cantidades de energía impresionantes, otros son muy tranquilos. Y bueno, estamos hablando de que en el campo de la geología pues se buscan materiales radioactivos que puedan ser utilizados como materias primas para producir energías renovables o armamento. Para esta exposición fueron consultados la página de internet de la Secretaría de Energía, y también eh, el libro Mineralogía, una introducción al estudio de minerales y cristales, de Krauss Edward, Hunt Walter y Ramsley Lewis, de 1965, que es una referencia que encontré en la misma página de internet porque está bastante bien hecha la presentación. Y también del Tratado de Mineralogía, como un tratado extenso sobre cristalografía y mineralogía física, y el Manual de Mineralogía, de Cornelis K., basado en la obra de Dana de 2001. Por su atención, muchas gracias.